Bonjour mes élèves. Hoy vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Vamos a ver si tenemos este triángulo aquí de catetos S mayúscula y H mayúscula, hipotenusa L. Si trazamos una paralela a L, obtenemos aquí otro triángulo más pequeño que es semejante, es decir, este pequeñito y el grande son proporcionales. O si trazamos una paralela al cateto H mayúscula, obtenemos el cateto H minúscula. Estos triángulos, este pequeñito y el grande, serían semejantes. O si trazamos la paralela al cateto S mayúscula, tendríamos el cateto pequeñito S minúscula y los triángulos obtenidos aquí serían también semejantes. ¿De acuerdo? Entonces son triángulos proporcionales. Vale, Heródoto, historiador y geógrafo griego, cuenta que Tales, gracias a este hecho, fue capaz de calcular la altura de la gran pirámide de Keops situada en Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo. Y vamos a ver cómo lo hizo utilizando su teorema, su primer teorema. Vamos a ver. Él pensó que si a una determinada hora del día, en un momento, su sombra midiese lo mismo que él, si su sombra midiese lo mismo que su altura, los rayos del sol formarían un ángulo de 45 grados con la cima de su cabeza, y también pasaría lo mismo con la cima de la pirámide. Y por tanto, en ese instante, la altura de la pirámide también debería de ser igual a la sombra. Entonces, fijaros, hemos llamado altura de la pirámide H mayúscula, sombra de la pirámide S mayúscula, altura de Tales H minúscula y sombra de Tales S minúscula. En ese momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 45 grados en la cabeza de Tales y también con la cima de la pirámide, se cumpliría que la altura de Tales sería igual a su sombra. Aquí también la altura de la pirámide H mayúscula sería igual a la sombra. Entonces, se cumplirá, por tanto, que como la altura y la sombra son iguales, H partido sombra, la altura de Tales partido la sombra de Tales sería igual a 1, y la altura de la pirámide partido la sombra de la pirámide también sería igual a 1. Entonces vamos a fijarnos que se trata de triángulos semejantes. ¿Por qué? Dos figuras son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales. Vemos que es 45 grados aquí, 45 grados aquí. Aquí se forma un ángulo de 90 grados y aquí también. ¿Vale? Entonces son semejantes, los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Para pasar de S minúscula a S mayúscula multiplicaremos por una razón, por un numerito, y para pasar de H minúscula a H mayúscula también multiplicaremos por una razón. Para pasar de la hipotenusa L, vamos a poner L minúscula, del triángulo pequeño al triángulo grande, también multiplicaremos por el mismo numerito, la misma razón. Por tanto, los lados correspondientes son proporcionales. S es proporcional a S mayúscula, H minúscula a H mayúscula y L minúscula a L mayúscula. Son dos figuras exactamente iguales, pero una más grande que la otra. Se dice que los ángulos o los lados son homólogos. En este caso, cuando hablamos de figuras semejantes, ¿de acuerdo? Pues bien,
como h minúscula partido s minúscula es igual a 1 y h mayúscula partido s mayúscula es igual a 1, se cumple aquí que el cociente entre los lados h minúscula y s minúscula es igual al cociente entre los lados h mayúscula y s minúscula, ¿vale? Este hecho le permitió medir la altura de la pirámide de Keops. Bueno, decir que Tales nació y murió en Mileto es considerado uno de los 7 sabios de Grecia y fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego perteneciente al siglo VI a.C. Pero vamos a ver 3 problemas sencillos de aplicación del teorema de Tales para ver si lo hemos entendido bien. Vale, primer problema. Número 1. Vamos a escribir el enunciado. Nos dice, dibuja un triángulo rectángulo. ¿Vale? Tenemos que dibujar un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 centímetros y 4 centímetros. Después tenemos que dibujar otro triángulo rectángulo que esté en posición de Tales. Ahora veremos qué es eso de posición de Tales. De manera que el cateto menor mida 6 centímetros. Y me preguntan, ¿qué mide el otro cateto? Vamos a ver cómo sacamos la medida del otro cateto. Vale, para que estén en posición de Tales, tienen que tener un ángulo en común y los lados opuestos a este ángulo han de ser paralelos. Vamos a dibujar primero este de aquí. Mira que vamos a fijarnos que los catetos, que se corresponde a este lado de aquí, vamos a pintarlo en azul fuerte, este lado de aquí será 3 y este otro vamos a llamarle 4. Vamos a dibujar. Este es un cateto y este es otro cateto. Aquí nos dicen que el cateto menor mide 6, por tanto vamos a llamarle este de aquí. Y el cateto que no conocemos será este otro. Y han de estar en posición de Tales, es decir, uno dentro de otro. O este va a ser más pequeñito que este, porque van a ser proporcionales. Si este es el lado pequeño del primero, este es el lado pequeño del segundo. Vamos a dibujar el primer triángulo. Vamos a ver. A ver, vamos a llamarle 3 a un lado, 4 a la altura, 1, 2, 3, 4, vale, y esta será la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 centímetros un cateto, 4 centímetros el otro cateto, y en principio la hipotenusa pues no nos hace falta. Vamos a ver el siguiente. 6 centímetros, vamos a contar 6 cuadraditos. Este no sabemos lo que mide. Y la hipotenusa. Vale, sí que sabemos que el cateto menor mide 6 centímetros. Fijaros, para que estén en posición de Tales, tenemos que tener un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo paralelos. Es decir, que este triangulito yo lo puedo meter aquí dentro. ¿Vale? Vamos a meterlo dentro. Lo pondría aquí. Si lo dibujamos bien,
tengo este lado y estos dos son paralelos, que son los lados opuestos al ángulo. Esto es un triángulo, ya tengo un triángulo rectángulo en posición de tales. Vale, sé que este lado mide 4 centímetros. Vale, pues como los lados tienen que ser proporcionales, es muy fácil, no hace falta hacer demasiados cálculos para ver que para pasar de un triángulo al otro, lo que hago es multiplicar por 2. Este lado y su homólogo, ¿no? 3 y 6, paso multiplicando por 2. Pues para pasar de este y obtener su homólogo aquí, que es x, pues pasaré multiplicando también por 2. Entonces 4 por 2, 8. X será 8 centímetros. Vale, en caso de que los numeritos no fueran tan fáciles de calcular mentalmente, ¿qué es lo que haríamos aplicando tales? Podemos hacer altura partido sombra, recordar, altura partido sombra tiene que ser igual a altura x que no conozco, el lado correspondiente, partido sombra, que este sí que lo conozco, es 6. ¿De acuerdo? Y ya multiplicaríamos en cruz. X es igual a 6 por 4 arriba, dividido entre 5. Perdón, esto es la sombra, es 3, lo conocemos, es 3. 4 partido 3 es igual a x partido 6. Entonces esto es 3. 6 por 4 es 24, entre 3, 8. 8 centímetros. Vale, ¿hay otras maneras de hacerlo? Sí, no hace falta poner altura partido sombra igual a altura partido sombra. También podríamos dividir los lados correspondientes homólogos, porque sabemos que la razón de semejanza aquí la obtenemos dividiendo, ¿no? Dividiendo el lado grande entre el lado pequeño. Así que podríamos decir, vamos a escribir otra forma de hacerlo y así elegís la que más os guste. Otra forma. Podemos decir que x partido 4, su homólogo, es igual a 6 partido 3. ¿Vale? Entonces nos fijamos en el cateto vertical y el cateto vertical. Entonces yo sé que como son proporcionales paso de uno al otro multiplicando por una razón. Por tanto, si los divido obtengo la razón que me tiene que dar la misma que este cateto entre este otro. X será igual, multiplicamos en cruz, 4 por 6 dividido entre 3 y también me dará 8 centímetros. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que las razones que escribimos se tienen que corresponder, la que escribimos a la izquierda y la que escribimos a la derecha. Vale, pues ya sabemos que son triángulos en posición de tales. Es como este de aquí, este pequeñito, lo ponemos aquí dentro simplemente trazando una paralela a uno de los lados. Vale, vamos a ver otro ejemplo, el número 2. En este caso me dicen que tengo un árbol de 1,5 metros proyecta una sombra de 1 metro. El mismo día, a la misma hora, y claro, en el mismo sitio, tal y como hizo Tales,
para calcular la altura de la pirámide, un edificio que mide h, no lo sabemos, proyecta una sombra de 12 metros. Y entonces me preguntan cuál es la altura del edificio. Vale, vamos a dibujar primero el edificio. Entonces, nosotros tenemos aquí un edificio, ¿vale? La altura del edificio no la sabemos, me la preguntan. Sí que sabemos que proyecta una sombra de 12 metros. Y entonces vamos a dibujar el árbol. El árbol de 1,5 metros proyecta una sombra de 1 metro. El árbol lo podemos meter aquí dentro. Y sabemos que la altura del árbol es 1,5 metros y la sombra, que será este trocito de aquí, del árbol es de 1 metro. Vale, pues vemos que tenemos dos triángulos en posición de tales. ¿De acuerdo? Tenemos lo que mide el cateto, los catetos del triángulo pequeño, y tenemos lo que mide un cateto del triángulo más grande, pero desconocemos el cateto h. ¿Qué se me cumple? Dos formas de hacerlo. Primero, podemos coger como tales altura partido sombra. Altura partido sombra, que es 12, tiene que ser igual a la altura del árbol partido la sombra del árbol, que es 1. Entonces, para sacar h, lo que hago es multiplicar en cruz. Multiplicamos en cruz 12 por 1,5 dividido entre 1. Y esto me da 18 metros la altura del edificio. Otra forma es teniendo en cuenta que los lados son proporcionales. Entonces, h mayúscula partido entre la altura del árbol tiene que ser igual a 12 dividido entre 1. Entonces, esto es O. Elegís la que más os guste. Entonces, h mayúscula dividido entre 1,5 tiene que ser igual a 12 dividido entre 1. ¿Vale? Esto es la razón de semejanza. Aquí obtengo por qué número tengo que multiplicar el lado del triángulo pequeñito, la altura del árbol, para obtener la altura del edificio. ¿Por qué número tengo que multiplicar el cateto de 1 metro, la sombra del árbol, para obtener la sombra del edificio? Y tiene que ser el mismo número. Aquí multiplicaré por un número que será el mismo por el que tendré que multiplicar este otro. Entonces, h, a partir de esta relación, la altura del edificio será igual a 1,5 por 12 dividido entre 1, que me da también 18 metros. Vale, y por último vamos a ver otro ejemplo, el número 3. El número 3 nos dice que tenemos una fotografía en la que tenemos a un padre y un hijo. Este es el padre y este es el hijo. Vale, el hijo en la foto mide 6 centímetros y el padre en la foto mide 7,2 centímetros. En la realidad tenemos el hijo y el padre.
en la realidad sabemos que el hijo mide 1,50 metros, pero el padre en la realidad no sabemos lo que miden, nos lo preguntan. Pero sí que sabemos que son dos imágenes proporcionales. De la foto a la realidad habrá que multiplicar por la razón de semejanza, y de la foto a la realidad tendremos que multiplicar por la misma razón de semejanza para el padre, tanto para el hijo como para el padre. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Si esta es la altura del padre en la realidad, esta es la altura del padre en la foto, ¿no? Si esta es la altura del hijo en la realidad, esta es la altura del hijo en la foto. Por tanto, h, la altura del hijo en la realidad, dividido la altura del hijo en la foto, me dará la razón de semejanza, que tiene que ser la misma que la altura del padre en la foto partido en la realidad partido la altura del padre en la foto. Porque son imágenes proporcionales. Entonces se nos cumplirá esto. H partido H minúscula tendrá que ser igual a el padre, H mayúscula partido H minúscula. Si queréis vamos a poner, esto es del hijo y esto es del padre, esto es del hijo y esto es del padre. Vamos a sustituir los datos que conocemos. La altura del hijo en la realidad es 1,50. Y la altura del hijo en la foto es 6 centímetros aquí. La altura del padre en la realidad no lo sé, X, y la altura del padre en la foto es 7,2 centímetros. Vale, estos son metros, centímetro y centímetro. Para obtener X multiplicamos en cruz. Por tanto, tengo 6 metros por 7,2 centímetros. 6 centímetros. Espera, vamos a ver. Este por este. 1,50 metros por 7,2 centímetros. Y esto lo tenemos que dividir entre 6 centímetros. Centímetro se va con centímetro. Y calculamos y me da 1,80 metros. Y esta sería la altura del padre. Bueno, pues ya hemos visto aplicaciones del teorema de Tales. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.